Aquí hay que rendirle culto a la verdad. Hay muchas cosas que se dijeron que no son ciertas, muchas cosas. Yo soy un colombiano bayuno, nací en Palmira, convencido, un apasionado por los temas militares, amante de mi ejército, felizmente casado, 2 hijos, grandes ya, 24 y 20 años. Mis primeras experiencias de mi vida militar las viví con mi papá en atención a que él es oficial también, retirado lógicamente. Un apasionado por la estrategia, tal vez porque el ejército me dio esa oportunidad de educarme, no solamente acá, sino en los Estados Unidos, en donde efectué cursos básicos, avanzados, cursos de comando y Estado Mayor, estudios con oficiales americanos, en donde me abrió un poco la visión, no solamente continental, sino del mundo, en donde tuve oportunidad también de hacer una maestría en seguridad y defensa en el Colegio de Guerra de los Estados Unidos. Un apasionado también por los temas de la comunicación estratégica, del planeamiento estratégico, de la planeación. Fui comandante de una unidad de caballería, el grupo Rincón Quiñones, desarrollando la Operación Libertad 1 en Cundinamarca, eso fue en el año 2002, muy complicada, pero también comandante de una brigada de combate en los Montes de María, muy complicado también. Pero definitivamente el último como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, en donde vi que podíamos integrar las fuerzas y además de eso aplicar todos los conocimientos, no solamente mis conocimientos, sino también los conocimientos de mucha gente en las fuerzas militares que pensó acerca de cómo resolver un problema particular en el Chocó. Efectivamente se realizó dentro de los ordenamientos o las órdenes que venían impuestas por el Comando Superior, que era integrar el esfuerzo militar con el esfuerzo que se tenía que desarrollar desde el punto de vista social. Yo recuerdo todavía las palabras del presidente cuando me entregó la bandera, que me dijo: muchos éxitos, es un esfuerzo titánico el que usted va a realizar acá. Chocó necesita un tratamiento especial. Esta Fuerza de Tarea Conjunta tiene unas misiones particulares sobre la amenaza que existe en el departamento. Debemos informarle a los soldados lo que pasa en el país todos los días. Todos los días hay combates, todos los días hay actos terroristas. En atención también a unas variables como territorio o terreno y población. Si usted escucha que hay abuelos que vieron a sus abuelos todavía con grilletes en los tobillos, significa que todavía hay rasgos de esclavitud. Y esto es importante, determinar exactamente con quién estamos interactuando, en donde la pobreza extrema triplica la nacional, en donde uno ve que hay una cantidad, el 56% de esos 577.000 habitantes que tiene el Chocó son jóvenes, jóvenes que si no se les presenta otra oportunidad, pues la oferta ilegal está a la vista. Comenzamos a sensibilizar a la gente con la cual interactuábamos para tratar de producir cambios. El gobernador, entre otras cosas, estaba también nuevo, de tal manera que él, tomados de la mano, empezamos a visitar todos los municipios del Chocó. Empezamos a observar que había un imaginario colectivo en la comunidad al observar un hombre uniformado.
Las primeras reuniones que tuvimos con las comunidades, llámese indígenas o afros, tuvimos mucho problema. No hubo un acercamiento. Cambiamos la estrategia. Por ejemplo, con nuestros indígenas nos reunimos más de una vez. De civil, con mis hombres de civil y con un grupo de chocuanos más indígenas, lógicamente de civil. Y eso cambió totalmente la percepción de ellos y lógicamente tuvimos una mayor facilidad dentro de la interactuación. Yo no he sido el primer general en realizar una actividad como esta. Lo hacemos muy frecuentemente. O sea, es acercarnos, porque el objetivo era acercarnos a la población civil. En el Chocó lo logramos. La acción integral es todas las actividades que desarrolla una fuerza militar en pro de una comunidad para desarrollarla, para apoyarla en ese desarrollo. Eso fue lo que hicimos nosotros. Ayudamos a construir a los chocuanos una visión departamental al 2038. Y esa visión departamental la construimos con metodología, con planeación, con prospectiva, que son capacidades con las que cuenta el ejército. Teníamos que lograr mirar la estrategia, la gran estrategia del departamento para desde allí mirar en 5 escenarios, que fue lo que se propuso, desde el punto de vista económico, el social, el de infraestructura, el ambiental y el mismo político. Y allí lo que se quería hacer, o lo que se lo que se va a realizar es un programa de energías alternativas. Entonces, aparte de la agenda, aunque este programa iba a quedar inmerso como una victoria temprana de la agenda estratégica del Chocó. Se diseñó el proyecto, un proyecto que sencillamente era la utilización del caudal del río Atrato, que es uno de los más caudalosos del mundo, y aprovechando este caudal iba a mover unas turbinas que iban a generar no solamente para el corregimiento de las Mercedes, sino para 263 comunidades que hay sobre el río Atrato. Es un proyecto modelo. Mire, con la teoría de Mao, de que el pez es al agua como la guerrilla es a la población civil, la teoría cambió, la teoría de la victoria cambió. ¿Por qué? Porque es que hay una nueva variable que es la población civil. Y frente a la población civil hay cantidad de variables que se tienen que aplicar. Por eso las guerras de contrainsurgencia tuvieron que cambiar completamente su concepción filosófica del manejo de la guerra, del arte militar particularmente. Y el arte militar ahora es atraer la población civil, es tenerla de la mano, es convencerla de que el Estado está de su lado y que las fuerzas militares, para el caso de las fuerzas militares, es proteger la población civil. Las ecuaciones se tienen que cambiar. Y esto lo determinó muy bien el Comité de Revisión Estratégica que sabiamente, diría yo, se realizó 3 años atrás por parte del Ministerio de Defensa, en donde esta problemática no se acaba a punta de fusil. Es determinar que hay que hacer un esfuerzo muy grande desde lo militar, pero también mirar que hay unas variables sociales, políticas, económicas, hasta psicológicas que se tienen que manejar. Y esto es importante que lo entendamos toda la población colombiana, los militares. Tenemos que entender que hay una población allá que tenemos que atraer y tenemos que atraer de buena manera, no llegando con un fusil y el camuflado pensando que con el solo hecho de llegar con el uniforme estamos protegiendo la población civil. Pero también hemos desarrollado otra actividad que está dispuesta por las directrices del Ministerio de Defensa, que es sencillamente mirar desde el punto de vista del esfuerzo de acción integral, de acción social, cómo podemos nosotros hacer nuestra mejor contribución al Chocó. La victoria la debe definir el planeador político.
Ese planeador político es el que tiene todas las herramientas del Estado para definir exactamente qué significa victoria, cuáles son los indicadores de victoria, cuándo es que el Estado tiene que decir a partir del momento ganó el Estado, tuvo la victoria. Cuando comenzamos a estudiar todo el desarrollo de las guerras de contrainsurgencia principalmente, vemos que hubo una buena planificación desde lo político que se transmitió particularmente a las fuerzas militares, que son las que apoyan esa parte de la victoria desde el punto de vista del esfuerzo, lógicamente militar. En estos momentos, como le digo, hay muchas guerras que hemos ganado como fuerzas militares. Y de pronto podría confundirse, como se confundieron en el pasado, como la victoria del Estado, y por eso no hemos acabado con este conflicto. Pues la victoria en estos momentos podría definir que ya el planeador político, que es el señor presidente de la República, ya lo tiene bien determinado, es la paz. La paz es la victoria, como él mismo lo ha dicho. O sea que ya por primera vez diría yo que esos lineamientos que direccionan todo y jalonan todo el poder del Estado hacia esa paz ya están bien establecidos. Ese domingo 16 de noviembre ordené, como comandante de la fuerza, realizar una reunión de inteligencia. Recibí toda la información, no solamente del corregimiento de las Mercedes, sino de todo el Chocó. Ese fue un evento muy importante porque me hizo saber qué era lo que tenía que hacer en mi intención de ir al corregimiento de las Mercedes. Había una información particular sobre alias Chaverra. Teníamos conocimiento que iba a salir sobre la carretera Quibdó-Medellín y se dieron unas instrucciones precisamente sobre eso. Llamé al comandante del batallón, Manosalva Flores, que tiene una unidad a flote diagonal a unos escasos kilómetros del municipio de Quibdó. Ordené que me prestara un bote y dentro de todas esas medidas, como lo expuse en el comunicado, el primer comunicado que hice a la opinión pública, ir de civil, un domingo en unidades militares usted puede encontrar a la gente civil. Había dado la orden inclusive para que se vistieran de civil. Y de civil es blue jean, ¿no? Blue jean o camiseta. Pero mi intención sí era ir al municipio de Las Mercedes. La doctora Gloria Orrego, como parte de la agenda estratégica y el municipio, ese programa de energía alternativa, como parte de las victorias tempranas tenía que conocerlo. De tal manera que me dirigí al sur, lado contrario hacia donde realmente tenía la intención de ir. Navegamos aproximadamente unos 10 minutos al sur, pasé revista sobre la unidad a flote del batallón Manosalva, vi los botes, de regreso. Cuando pasé por Quibdó, le di la orden al operador de la lancha, que era un soldado, un suboficial que se encontraba de civil y en pantaloneta, ese sí era parte de la fachada que él estaba manejando, y les ordené que fuéramos hacia el norte. Más adelante, cuando pasé Quibdó, le dije, vamos al municipio de Las Mercedes. Cuando llegamos al puerto, tal vez por su intuición, fue la doctora Gloria, que les preguntó tanto al cabo como al soldado, ¿este sitio es seguro? Y dije, sí, no hay problema, además no nos vamos a demorar. Eso fue lo que le dijeron a la doctora Gloria. El corregimiento es típico porque es la primera como infraestructura que uno ve grande en ese recorrido. Dimos una vuelta, atracamos en el puerto, pero no alcanzamos ni dar más de 10 pasos, diría yo, cuando yo vi que se acercaron 4 individuos, grandes, 4 afros, 3 con fusil y 1 con una pistola. El de pistola era alias Chaverra, yo lo identifiqué. Pero hubo un detonante aquí dentro de esta situación y fue que el soldado que se encontraba en la lancha con el perro se desprendió del puerto y se alejó y se fue. Alias Chaverra me dijo, ¿ustedes quiénes son? O sea, nos preguntó a todos, pues yo contesté, somos del SENA. Esa es la primera reacción mía, yo contesté todo a partir de ese momento. Bueno, pero ¿y ese señor quién es? ¿Por qué se fue?
Entonces, no sé, yo me di vuelta y le dije, véngase para acá. No, él no, pues lógicamente no obedeció y se fue. En ese instante, él preguntó, bueno, ¿y ustedes ya consultaron con el Consejo Comunitario? Y lógicamente dije, no, es que solamente íbamos a visitar un sitio donde íbamos a colocar un proyecto, de tal manera que no lo llamamos. Y dije, no, a la lancha. Fueron un poco bruscos al principio, en orientarnos hacia la lancha, decir, voy a hacer la lancha, y de pronto me tocó y eso fue como parte de del evento. Entramos a la lancha, nos sentaron en medio de la lancha en una tabla, 2 guerrilleros al frente, 2 atrás, Chaverra detrás de nosotros, navegamos hacia el norte, aproximadamente unos 30 minutos. Yo supe todo el tiempo por dónde estuvimos, pues lógicamente porque conocía el departamento, y no solamente por las visitas con el gobernador, sino por las apreciaciones de inteligencia, y trataba de estar siempre orientado. Fuera de eso, el suboficial era de la sección de inteligencia del batallón, o sea que él conocía. Ese era su enemigo en particular. Llegamos aproximadamente como a las 6 de la tarde a otro corregimiento. Ahí recibieron a estos señores, hicieron otra llamada, nos condujeron unos 15 minutos más hacia el oriente, en donde llegamos a una casa de madera, y a las 7 de la noche aproximadamente, Chaverra, que se había quedado en ese corregimiento, llegó en otro bote. Llegó y dijo: General Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Titán, a partir de este momento usted es prisionero de guerra. Y me esposaron. Al esposarme, el guerrillero que tenía las esposas, o que me estaba esposando, tenía la llave de la esposa en los dientes. Entonces yo decía, si se pierde esa llavecita, quedo esposado todo el tiempo. Entonces les digo, oiga, ¿por qué no le colocan una cuerda a esa llave? Porque se pierde. Entonces todos se rieron. Yo estuve esposado 2 noches, 2, 3 noches, y a partir de ese momento, todas las noches, excepto los últimos 3, 4 días, nos amarraron a mí en la mano derecha y al cabo las 2 manos. Esa noche, pues, como cualquiera que ha sido secuestrado, me imagino que pasaron todos los escenarios de su vida, por lo menos particularmente, y empecé a pensar qué era lo que estaba pasando, no solamente en mi unidad, sino en la división, que era mi comandante superior, mi unidad superior, sino del ejército, sino del Ministerio de Defensa, sino empecé a dimensionar efectivamente qué era lo que pasaba. Pero más importante aún, qué era lo que estaba pasando en mi familia. Cómo estaban recibiendo la noticia. Mi hija, que vive en Estados Unidos, quién iba a estar cerca de ella. Esa noche no dormí mucho, pensando precisamente en eso. Empezamos a escuchar la operación militar, un avión permanente encima de nosotros, y ya empezó a verse la incertidumbre o la inquietud que se les presentó durante todo el tiempo a los guerrilleros de las FARC. Nos tenían colocado una lámpara pequeña sobre el sitio donde estábamos durmiendo, pero se apagaba cuando cruzaba el avión. Entre otras cosas, alias Chaverra, cuando llegó al sitio, nos dijo: ya hay una operación militar muy grande. Incluso me dijo, el presidente de la República se encuentra en Quibdó.
pero tenía concebido en mi cabeza qué era lo que yo tenía que hacer efectivamente cuando sí se presentaba un caso como ese. Y eso fue lo que hicieron las unidades, es desplegar unidades sobre el atrato, las unidades de infantería marina, que las tenía al norte, y desplegar unidades que se encontraban cercanas al sitio donde teníamos conocimiento, el accionar del Frente 34 lo hacía. Permanentemente yo vi los aviones encima de nosotros, aviones de inteligencia, pero también observé el desembarco, escuché el desembarco de las tropas y escuché y sentí y sabía qué era lo que estaban haciendo. Pues lógico, yo también lo hice en años anteriores, pero sabía cómo se estaban moviendo, pero también las limitaciones que tenían, y por eso definitivamente hay que rendirle culto. Melkin es el comandante de una compañía, la compañía Vladimir Urrutia de las FARC, que se dedica exclusivamente a las finanzas. Lógicamente que conocía a Melkin por fotografías y por sus actividades. Cuando tuve la conversación me quitaron las esposas. ¿Y en qué consistió? Sencillamente en que él me explicó cuál era mi condición, nuevamente ratificó que yo era un prisionero de guerra, que había un gran operativo militar y que mi vida dependía de la forma como yo y la doctora y el cabo actuáramos o nos comportáramos. Comenzamos una larga marcha en una selva en donde usted realmente nos tocó casi que trotar por el acoso y porque ya pues seguramente recibieron algunas instrucciones de salir al norte, porque esta selva tiene una característica especial y es que hay un río que la cruza, pero lo cruza en 8 miles de veces. Entonces teníamos que cruzar muchos caños, palos atravesados, abrir la selva, meter los pies en el fango permanentemente, de tal forma que es muy difícil desplazarse. Llueva todo el día y a veces toda la noche. Las condiciones fueron muy difíciles. Me agarraban en la mano derecha, esta cuerda iba hacia el centinela, que siempre estuvo a no más de 1,5 metros de nosotros, mirándonos, y al cabo de igual manera. Cada 15, 20 minutos entonces nos jalaban la cuerda para ver si uno se encontraba allí. El relevo del centinela, pues lógicamente escuchaba uno el conteo, le entrego 3, ahí están. Nosotros la mayoría de veces en el centro del campamento adoptaban medidas de seguridad que era muy difícil un rescate. Nunca perdimos la fuerza, o sea, escuchar los aviones, escuchar el desembarco, escuchar las tropas, escuchar un ametrallamiento, estuvieron muy inquietos. Y eso fue muy curioso porque a todos, a la doctora Gloria la hicieron despojarse de todas sus cosas, lo mismo que el cabo, y a mí, e incluso como el tercer o cuarto día me dijeron, muy alarmados me dijeron, general, díganos si usted tiene un chip en su cuerpo, porque si no, aquí va a haber mucho problema. Una de las amenazas que recuerdo que hacían, por la misma incertidumbre y tal vez por la misma intranquilidad, era que si ojalá sus tropas no lo vayan a hacer matar, general, o no los vayan a hacer matar, porque sentían la inminencia de la cercanía de la tropa. Fue tal la presión que en esos momentos en que se escuchó un desembarco atrás de nosotros, pero también un desembarco adelante de 1 o 2 helicópteros, fue tal la incertidumbre del cabecilla que estaba encargado de nuestra seguridad, que se devolvió hacia el lugar donde nos encontrábamos los 3 secuestrados, a preguntar, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mire, desembarcaron atrás y acaban de desembarcar adelante. Y de pronto fue que dijo, general, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, pues dele para adelante, porque adelante solamente aterrizó un helicóptero. Y yo sí sabía que atrás habían efectuado un desembarco
por el ametrallamiento que habían hecho los helicópteros. Yo iba pues en unos zapatos de cuero, un blue jean y la camisa que lo hice deliberadamente. ¿Por qué? Porque sabía que si había una operación de rescate, sabían que yo era el general por esa camisa. Entonces por eso la utilicé todo el tiempo durante mi desplazamiento. Así estuviera mojada o sucia, siempre me la puse durante el desplazamiento. En las marchas y durante el cautiverio hubo 4 o 5 personajes que fueron muy característicos, diferentes. Además de los 3 o 4 que eran guerrilleros, no eran guerrilleros rasos, eran guerrilleros curtidos, sabían qué era lo que estaban haciendo y cuál era su misión. Pero además de eso vimos, por ejemplo, la negra Otilia, una señora aproximadamente unos 42, 43 años aproximadamente, recia, fuerte, siempre estuvo uniformada, muy convencida de lo que estaba haciendo, de pronto un poco, diría yo, brusca en su misma expresión. Luego llegó alias Gaddafi, conocedor de toda la región desde la comunidad, y también recuerdo que de alguna forma ellos querían expresar por qué estaban desarrollando ellos su accionar allá. Están exponiendo, o sea, me están exponiendo del por qué, por ejemplo, organizaban las comunidades, del cuál es el concepto filosófico del Frente 34, de esa comisión sobre el sector. Y eso lo entendí durante todo el tiempo, inclusive al final cuando hubo una interactuación con Pastor Alape. Entonces todo comenzó desde allí, desde como si todo estuviera alineado, desde Melkin, en donde me dijo, mire, nosotros hacemos esto acá por X o Y circunstancia, por su ideología, por mantener una presencia, porque es que queremos, y empezamos a discutir los mismos aspectos del diagnóstico que se hizo para construir la agenda. La pobreza, la falta de Estado, la corrupción, la pobreza extrema, la politiquería, todos esos temas que son el caldo de cultivo para cualquier insurrección. Hablamos por un largo periodo de tiempo. Fue una conversación que la tengo que calificar como muy interesante en atención a que él habló sobre el proceso de paz. Finalmente me preguntó, general, ¿y usted qué estaba haciendo en el Chocó? Entonces le comenté acerca de la agenda estratégica integral, Chocó 2038, que me permitió de alguna manera aproximar todos los temas de la parte social que estábamos desarrollando como parte de ese esfuerzo de liderar a la población hacia su desarrollo en el Chocó. Eso le causó un gran interés, de tal forma que comenzamos a trabajar, a discutir esos temas, y realmente como que hubo hasta un punto de encuentro, porque el punto de encuentro es esa descomposición social que hay en el Chocó, producto de el abandono del Estado, del aislamiento propio del Chocó, de la corrupción, de la politiquería que ha vivido este departamento por muchos años, de la falta de proyectos, de la falta de programas, de la falta de visión. Y eso le interesó y nos encontramos en muchos puntos del manejo como se le debe dar al Chocó como departamento. El Chocó como departamento va a ser un modelo para el posconflicto, en atención precisamente a esas variables que tiene. Todos esos temas se trataron y me di cuenta que ya era otro nivel. Desde el primer momento en que nos secuestraron con Melkin, el nivel era un nivel completamente operativo, interesado solamente en su área. El nivel que manejé de discusión con Gaddafi, de igual manera operativo, pero un poco más hacia lo estratégico, y lógicamente el contexto que Pastor Alape tiene, no solamente sobre el Chocó, porque él conoce perfectamente, como sabíamos nosotros que él conocía, en Antioquia, el Chocó, y qué significa el control o el dominio de un grupo sobre un territorio como el que le estoy mencionando.
Lo que a ellos les sorprendió es que nosotros estuviéramos pensando en ese sentido y que ya estuviéramos aplicando una estrategia. Eso sí les sorprendió. Veían que había una amenaza, de alguna manera, en que el ejército o las fuerzas militares trataran de implementar, no solamente organizar los proyectos, sino echarlos adelante, de tal manera que de pronto iban a perder protagonismo como otras organizaciones que se vieron amenazadas por efectivamente mirar que alguien que se llama Gobernación y la Fuerza Tarea, que están apoyando esta agenda, podían alinear todos esos proyectos para el futuro. Entonces ellos empezaron a ver que había una cierta amenaza sobre ellos. Al final dijo, bueno, tenemos que tomarnos una foto para que sepa pues, todo el mundo que estuvimos acá, y sencillamente nos paramos el uno al otro y se tomó la foto. Eso fue el día 13. Pastor Alape simplemente me dijo, buenos días, general. Me entregó un paquete de unas fotocopias que tenían toda la información acerca de la problemática desde el punto de vista de los medios que se armó y todas las especulaciones que se dieron después del secuestro. Realmente ahí me di cuenta las dimensiones que había alcanzado el secuestro. Él mismo me hizo saber eso. Estaban todas las especulaciones que se crearon alrededor del secuestro y toda la problemática de la desinformación, de la información mal suministrada, de las especulaciones acerca de la actividad que se estaba cumpliendo por parte del comandante de la fuerza ahí, pero hay unas variables que usted y que cualquiera puede manejar y que fueron también esas variables mal manejadas las que produjeron esas especulaciones. Esas especulaciones como que alguien me ordenó que me presentara ante las FARC, lo cual es totalmente absurdo, y eso es lo que en estos momentos quiero aclarar. El secuestro se produjo en los eventos que acabo de narrar, de la forma como acabo de narrarlos, bajo unos protocolos de seguridad que se implementaron, la forma como se efectuó el secuestro, y no hay nada más que agregar respecto de esto. No hay ninguna intencionalidad, ninguna persona externa tuvo influencia, sobre todo en el comandante de la fuerza, para que se produjera un evento como este. Y la entrega, entonces, ¿cómo fue la liberación? Lo primero que yo vi fue el delegado de la Cruz Roja Internacional, que se aproximó nos aproximamos, y él me dijo, bienvenido general, bienvenido a la libertad, me dijo eso. Y luego saludé a los delegados de Noruega, Cuba, el delegado del presidente de la República, y que nos condujeron hacia un sitio donde había unas mesas, y luego en ese momento se produjo la liberación, luego un examen médico. Estuvimos ahí como una hora y después tomamos dos helicópteros, y despegamos, uno a Río Negro y el otro no sé a qué parte. ¿Por qué decidió renunciar tan rápido, retirarse tan rápido, general? El hecho causó, desde el punto de vista del honor militar, aprendiéndolo desde Francisco José del Caldas, donde nos dice que ese honor militar es el que nos hace obrar recto, nos hace obrar honesto, nos hace obrar con religiosidad frente al trabajo. Esto es de definir muy claramente que aquí hay algo de la conciencia moral. Entonces, por esa razón y frente a ese impacto
el impacto que causó en la nación, pero también en las fuerzas militares como en el ejército, como también a mis hombres, y bajo ese legado del honor militar y ese impacto, pues pedí mi retiro. Pues lógicamente que para el proceso, vuelvo y repito, fue un evento que fue el primer evento que movió totalmente el proceso, pero que también lo estabilizó. Diría yo que está en un escenario muy lerdo, había una lentitud en cada una de las acciones que se estaban desarrollando en La Habana, pero esto produjo como un reacomodamiento de algunos protocolos y que permitió de alguna manera mirar nuevamente, enfocar todas las baterías hacia el proceso, porque eso fue importante, porque el país debe conocer qué es lo que se está haciendo en La Habana, qué es lo que se está planteando allá. Y con este evento del secuestro, todo se volcó a las acciones que desde el punto de vista del gobierno o la política se están desarrollando frente a una mesa de negociación o frente al grupo que está negociando en La Habana.